Axel Kicillof nació en Buenos Aires, un 25 de septiembre de 1971. Es un economista, político, docente e investigador argentino. Es el segundo hijo de los tres que tuvieron el psicoanalista Daniel Kicillof y la psicóloga Nora Barenstein, ambos judíos askenazíes no practicantes. Tiene 2 hijos y está casado con la investigadora y doctora en letras Soledad Querey Hack. Formación académica. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, de donde egresó con el título de bachiller especializado en Ciencias Sociales en 1989. En 1995 se graduó como licenciado en Economía con orientación al sector público en la Universidad de Buenos Aires, recibiendo el diploma de honor. Mientras cursaba su carrera en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Kicillof militaba en la agrupación estudiantil TNT. Posteriormente realizó un doctorado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, doctorándose en 2005. Su tesis doctoral, titulada Génesis y estructura de la teoría general de Lord Keynes, fue evaluada con una calificación de 10 sobresaliente por el jurado conformado por Heyman, Levin y Monza. Kicillof habla inglés y francés. Actualmente se desempeña como gobernador de la provincia de Buenos Aires desde el 11 de diciembre de 2019. Anteriormente ejerció como ministro de Economía de la Nación Argentina entre 2013 y 2015 y como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019. En 2011 fue designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el cargo de secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fue subinterventor de YPF hasta la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y desde junio de 2012, tras la recuperación de la empresa por parte del Estado Nacional, se desempeñó como director titular de clase A. Presidió también la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas e integró el Comité Ejecutivo del Programa Procrear. Desde julio de 2009, fue CEO de Aerolíneas Argentinas y a partir de 2011, subgerente general. Como ministro de Economía participó en la planificación de políticas tales como el Programa de Asignaciones para Jóvenes Progresar y el Programa de Control de Precios Cuidados, el acuerdo con la firma Repsol por la expropiación de YPF. La liberación de la compra de dólares para el ahorro y tenencia de personas físicas y el lanzamiento de una línea de créditos para pymes y grandes empresas a través del Fondear. Investigador adjunto del CONICET e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, se desempeñó como docente de la Facultad de Ciencias Económicas de esa universidad y de posgrado en la misma. A modo de encuesta, por favor poné en comentarios si lo bancás a Kicillof y por qué. Los leo en comentarios. Pero sigamos con la biografía. Kicillof, quien es una figura controversial para la derecha política, ha llamado la atención desde su aparición en la política por su transparente militancia política, su alegado keynesianismo y su indiferencia hacia la estética formal en apariciones públicas. Es autor de libros como Volver a Keynes, De Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico, Fundamentos de la teoría general de la ocupación, El interés y el dinero y Diálogo sin corbata, para pensar la economía, la política y algunas cosas más en el siglo XXI. En 2019 presentó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, conformando la fórmula junto a Verónica Magario para vicegobernadora. La fórmula logró pasar las primarias de agosto, en las que fue la fuerza más votada, para luego consagrarse ganadora en las elecciones del 27 de octubre de 2019, en la que obtuvo con el 52,10% de los votos, superando a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, quien iba por la reelección. En 2023, repitió la fórmula con Verónica Magario como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires con la nueva coalición del peronismo Unión por la Patria.
En las elecciones provinciales del 22 de octubre de 2023 fue reelecto gobernador con el 44.84% de los votos para el periodo 2023 a 2027. Trayectoria como docente e investigador. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA fue profesor de diversas asignaturas, cargos obtenidos por concurso público. Fue profesor de Microeconomía 1 y 2, Macroeconomía y Política Económica, Economía Marxista, Macroeconomía 2 e Historia del Pensamiento Económico eran las dos asignaturas que dictaba hasta 2010, año que ingresó a la gestión pública y por lo que se le otorgó licencia sin goce de sueldo. Dictó clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en materias como formación económica de la sociedad argentina, principales escuelas del pensamiento económica y desde 2003 fue primero jefe de trabajos prácticos y luego profesor adjunto regular de Economía 2 en la carrera de Sociología. Además dio clases en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General Sarmiento. A nivel de posgrado fue profesor de la asignatura Economía en la maestría y doctorado en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, fue profesor de Historia del Pensamiento Económico en la maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social. Anteriormente había sido profesor de la maestría en Economía Política con mención en Economía Argentina, en dos asignaturas Historia del Pensamiento Económico y Microeconomía y Macroeconomía, conceptos fundamentales de economía política. También estuvo a cargo del curso La diferenciación del capital en el campo de la salud, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde noviembre de 2010 es investigador adjunto del CONICET en la carrera de Investigador Científico y Tecnológico, resolución número 9 del 11 de enero de 2010. Desempeñó sus tareas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente tiene licencia sin goce de sueldo. En 2006, fue designado subdirector del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo dependiente del Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, cargo que desempeñó hasta 2010, en que le fue otorgada una licencia. Su tema de estudio son las crisis y auges de la economía argentina, enmarcado en discusiones teóricas sobre precios, ganancias y salarios. Desde fines de los años 1990 fue investigador de los proyectos UBACIT, Dirección de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, un programa que consiste en proyectos de investigación acreditados y financiados por la UBA, que versaron sobre diferentes temas como el capital tecnológico, el sistema agroalimentario, el impacto de la globalización sobre el sistema agroalimentario, el desarrollo del capitalismo en Argentina y la economía luego del colapso de la convertibilidad. Secretario de Política Económica, del año 2011 a 2013. En 2011 fue designado subgerente general de Aerolíneas Argentinas, y ese mismo año fue nombrado director de Siderar en representación de las acciones que el Estado argentino, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, posee en dicha empresa. Con el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, Axel Kicillof fue designado secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, integrando el organigrama de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que encabezaba Hernán Lorenzino. Axel fue creador de los siguientes programas de gobierno tales como Procrear, programas económicos para incentivar el consumo. Ahora 12. Programa Precios Cuidados y Red Comprar. A Rodar. SV Beneficio. Renaveit. Programas económicos para impulsar la producción y el empleo. Programa Fondear. Programa Procer. PEP. Programas de estímulo al pequeño productor de granos. Progresar. Programas de reestructuración de deuda. Acuerdo con el Club de París. Conflicto con fondos buitre.
intervención y nacionalización de YPF. Elección y asunción. Tras el final del mandato presidencial de Cristina Fernández, Kicillof se dedicó a recorrer la provincia de Buenos Aires acompañado de un pequeño grupo de colaboradores a bordo de un automóvil Renault Clio de 3 puertas, participando en debates políticos. En mayo de 2019, se anunció su precandidatura a gobernador de la provincia, acompañado por Verónica Magario como precandidata a vicegobernadora, por el Frente de Todos, formado por kirchneristas y peronistas no kirchneristas. En las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que fue la única fórmula del Frente, esta obtuvo el 52,53% de los votos positivos totales, con lo cual Kicillof y Magario se convirtieron en candidatos a la gobernación y vicegobernación de esa provincia. El 27 de octubre de 2019, Kicillof ganó con el 52,40% en las elecciones generales, frente a un 38,28% de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien no logró la reelección y asumió al frente del Poder Ejecutivo de la provincia el 11 de diciembre de 2019. El 22 de octubre de 2023 fue reelegido gobernador de la provincia de Buenos Aires por la coalición Unión por la Patria, obteniendo con el 44,84% de los votos, venciendo a Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio con el 26,63%. Reasumió el 11 de diciembre de 2023 para finalizar su mandato en 2027. Política económica. Hacia fines de diciembre de 2019, Kicillof envió a la legislatura provincial la declaración del estado de emergencia social, económica, productiva y energética. La ley facultó al Ejecutivo Provincial a endeudarse únicamente para pagar deudas anteriores, lo que lo habilitaría a tomar deuda por hasta 66.000 millones de pesos. Además, permitió renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores. La ley también le permitió reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días y rescindir contratos del sector público. En lo que respecta al sistema productivo, lo habilitó a implementar moratorias de deudas impositivas de microempresas. La emergencia tuvo una duración de 1 año, prorrogable por otro más. En 2020 envió una reforma impositiva que subió los valores del impuesto inmobiliario en una escala progresiva que va del 15% para los contribuyentes más chicos hasta el 75% para los grandes contribuyentes rurales. En diciembre de 2023 se aprobó una ley enviada por Kicillof que permitió aumentar hasta un 200% como tope y un 130% como piso el impuesto inmobiliario urbano y rural para las personas con patrimonios superiores. En la misma sesión donde se trató ese proyecto de ley, se aprobó el pedido para que la provincia pueda endeudarse por el equivalente a 1.800 millones de dólares durante el año 2024 para hacer frente a los servicios de deuda. Política de seguridad. El 11 de diciembre de 2019, Berni asumió como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cargo en el que fue nombrado por el gobernador Axel Kicillof. En enero de 2020, prohibió el consumo de alcohol en la vía pública e intimó a los boliches a que después de las 2 de la mañana no dejasen ingresar a nadie más. En enero de ese año, lanzó un nuevo operativo Sol con 12.466 policías afectados, junto con 3.000 refuerzos de distintas localidades bonaerenses que fueron redistribuidos a lo largo de toda la costa atlántica bonaerense. En 2024, aumentó un 265% las multas que deben pagar los conductores por cometer una infracción de tránsito. Proyecto de reforma de la policía bonaerense. Al asumir, Sergio Berni se refirió a la crisis en su área y a la necesidad de hacer una reforma para el perfeccionamiento de la policía bonaerense. Además, apuntó a la herencia que recibió de parte de María Eugenia Vidal, destacando que en las fuerzas había hombres mal entrenados que están en la calle sin ninguna cadena de control, y que de 90.000 efectivos de la policía bonaerense había, al llegar él, 40.000 sumariados en funciones. Política de salud.
Esta sección es un extracto de Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de 2019 a 2021. En diciembre de 2019, Goyan fue designado como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires por el gobernador Axel Kicillof. En su asunción declaró que sus prioridades serían la nutrición, los medicamentos, el dengue y el sarampión. En marzo de 2020 se informó el primer caso de COVID-19 en el país, que se fue extendiendo hasta llegar a los 500.000 casos y 10.000 muertos en septiembre de 2020. La provincia de Buenos Aires destinó 15.000 millones de pesos a la compra de insumos para el sistema de salud como respiradores, camas de terapia intensiva, barbijos y máscaras, entre otros. En julio de 2021, Goyan dejó el cargo para dedicarse a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, anunciada días atrás, en el marco de las elecciones legislativas. En su lugar asumió quien se desempeñaba como su segundo, Nicolás Kreplak. Vacunación contra la COVID-19. Desde el 30 de noviembre de 2021, el gobierno provincial vacunó a los bonaerenses mayores de 3 años de edad sin turno previo en los vacunatorios de la provincia con la primera dosis. Conectar Igualdad Bonaerense. En 2023 puso en marcha el Plan Conectar Igualdad Bonaerense, una versión provincial del programa nacional. Con él se entregaron netbooks a estudiantes de escuelas públicas técnicas, agrarias y secundarias. Gabinete Gubernamental Controversias y Denuncias. Caso por venta de dólares a futuro. El 30 de octubre de 2015 los legisladores de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo lo denunciaron penalmente, junto a quienes entonces eran presidente del Banco Central, BCRA, Alejandro Banouri y presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Porque el banco había realizado durante ese mes venta de dólares a futuro para los primeros meses de 2016 a un precio inferior al valor de mercado. El procesamiento fue confirmado el 11 de noviembre de 2016 por la Cámara Federal. Dictamen del INADI por discriminación, dictamen en contra en 2016. En septiembre de 2016 Axel Kicillof le dijo a la diputada Victoria Daanda, de Libres del Sur, que se pusiera plumas si quería salir en los diarios. El 19 de diciembre, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, dictaminó contra Kicillof por haber menoscabado la figura de la diputada y la de todas las mujeres que pretendan dedicarse a la actividad política. Impacto en los medios. Algunos medios de comunicación han recurrido a Kicillof como opinión calificada antes de formar parte del gobierno nacional. Desde que asumió sus primeros cargos como funcionario del gobierno nacional, diarios y revistas han dedicado varias notas para cubrir sus actos de gobierno y analizar su desempeño. Diferentes medios han descrito a Kicillof como un economista marxista o con tendencias marxistas. En este sentido, el 12 de marzo de 2012, el diario La Nación publicó un informe en cuyo encabezado puede leerse "El marxista que desplazó a Vudú", en el cual en unas líneas se hacía referencia a su condición de ascendencia rabínica. Al día siguiente, la DAIA expuso una reflexión política, mostrando preocupación acerca de la asociación entre su parentesco rabínico y la idea de carácter dogmático, para desestimar al funcionario, señalando al informe periodístico como mínimo como un equívoco o aún como partícipe de un posible desliz discriminatorio. La presidenta Cristina Fernández criticó la columna sugiriendo que tenía un tono antisemita, e incluso comparó la descripción de bisnieto de rabino y marxista con las teorías y prácticas antisemitas y anticomunistas del dictador Jorge Rafael Videla. En el programa periodístico 6, 7, 8, el mismo Kicillof se refirió a las notas que hacían referencia a él. En la revista satírica Barcelona, Kicillof apareció en algunas ediciones, que destacaban a modo de parodia su tendencia a determinadas ideas marxistas. La revista Vanity Fair incluso hizo mención de algunos detalles sobre su vida y personalidad, citando como fuente a la revista Barcelona.
sin tomar en cuenta el sentido humorístico y errado de dicha publicación. Axel Kicillof es el artífice de las políticas económicas más controversiales del país y sin lugar a dudas es el que propuso y propone el estado actual de nuestra economía a nivel nacional en su momento y provincial en la actualidad. Si te gustó el vídeo, por favor compartilo, coméntalo, ponele me gusta y suscríbete al canal. Soy Tamara y nos vemos la próxima.